Eso. Empiezo a grabar. Ok. Bueno, ¿querés que largue yo, Glo? Sí, porfi, perdón, que estaba, seguía admitiendo, hola Magda. Bueno, esto vamos de vuelta, ¿no? Esto es simplemente para las que ya lo conocen, por ahí es reiterativo, pero insisto en reiterar. Vamos a visitar algunos de los síntomas o etiquetas diagnósticas frecuentes que tienen que ver con el tubo digestivo. No nos vamos a adentrar en las glándulas anexas, sino fundamentalmente en el tubo. Pero bueno, repasando todo desde la mirada de este modelo de 5 leyes biológicas o nueva medicina. Entonces, nos vamos a parar desde otro lado, vamos a dejar de ver al cuerpo como una máquina imperfecta, vamos a dejar de ver a la enfermedad como algo injusto o un castigo, sino que vamos a empezar a comprender estos procesos como parte de un programa biológico que tiene que ver con una solución biológica, ¿sí? Entonces, empezar a ver estas etiquetas como adaptaciones de supervivencia del individuo en su entorno, ¿sí? Y absolutamente ligadas a su percepción de la realidad, ¿ok? Entonces, ya no vamos a hablar de errores, sino que vamos a hablar de una parte donde aparecen los síntomas de ese gran programa biológico que yo muchas veces refiero como maratón pies hinchados, ¿no? Uno suele ir al médico cuando tiene los pies hinchados, y si uno sabe que corre una maratón, bueno, la angustia, la incertidumbre, el desasosiego en relación a sus pies hinchados es distinto a que uno de repente un día se levanta con los pies hinchados, que julepe, ¿no? Pero bueno, la idea es entender que no aparecen nunca pies hinchados, sino una maratón previa, ¿ok? Y esa maratón tuvo que ver con la biología poniendo en marcha modificaciones y adaptaciones de tejidos para acompañarnos a sobrevivir, resolver y superar un obstáculo que percibimos como que afectaba nuestra supervivencia. Hay que tener en claro que como humanos, en general, no tenemos verdaderos problemas de supervivencia. A nosotros no nos corre ningún tigre, ¿sí? Los problemas que tenemos suelen ser humanos, por lo cual, en ese sentido, activar una máquina de problemas biológicos para problemas humanos, bueno, por ahí no es la mejor opción, pero a veces es la única que hay, ¿sí? Entonces, siempre nuestra invitación es a reconocer esta, digamos, discordancia, ¿no? De activar una máquina para algo que yo puedo gestionar a otro nivel y empezar a incorporar herramientas para no tener que reclutar esta máquina de supervivencia, si a mí lo que me pasa tiene más que ver con la esfera de lo social, cultural, vincular, ¿sí? Y no realmente de un depredador que me corre o de un alimento que me falta, ¿sí? Y acá es donde es clave el tema del tubo digestivo, ¿no? Porque acá es donde aparece mucho el concepto de bocado. Bueno, después de mucho estudio y mucho repaso, y yo siempre aclaro que todas las cosas que yo digo son lo que yo comprendo en este momento de mi evolución como estudiosa de estos procesos. Y hoy yo comprendo que eso que llamamos enfermedad tiene realmente 3 causas. Quiero que entiendan que el modelo biomédico, ese que nos enseñaron en la facultad, desconoce la causa de todo. Realmente desconoce la causa de todo. Hay situaciones donde es muy fácil saber la causa, ¿no? Si yo me aparece un moretón en la pierna y me golpeé contra el sillón, bueno, esa es la causa, claramente, ahí no hace falta ser médico para darse cuenta, ¿no? Pero en otras situaciones, desde la medicina hegemónica, desconocemos la causa, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es nos matamos estudiando el cómo y actuamos, digamos, a veces a mitad de camino y a veces al final de camino. Pero ninguna medicina, excepto el modelo de las 5 leyes, es causal, ¿se entiende? O sea, el único modelo de los que yo he estudiado que realmente me explica la causa es este. Entonces, si podemos resumir cuáles son las causas de todas las enfermedades, de todo lo que llamamos enfermedad, son 3. Las toxinas, o sea, el envenenamiento, que puede ser agudo o crónico, y para esto sí, particularmente para las intoxicaciones agudas, existen excelentes protocolos dentro de la medicina hegemónica, hay hospitales, tanto el
el pediátrico, el niños, y si no me equivoco, el Posadas, que son los dos que tienen los mejores toxicólogos del país y que resuelven situaciones de toxicidad aguda, ¿no? Me tomé el POET, ¿sí? Eso es toxicidad aguda, y activa un programa biológico de reparación de tejidos, ¿sí? Y después están las intoxicaciones crónicas, en las cuales la medicina ya hace más agua, ¿no? Porque hay muchas toxinas a las que estamos expuestos que por ahí. Y eso pueden generar pequeñas adaptaciones que dan ruiditos, ¿sí? Que dan ruiditos y que pueden llevar a programas biológicos crónicos. Después tenemos las deficiencias nutricionales severas, ¿sí? Dudo que alguien que viva en este país, en clase media, tenga una verdadera deficiencia nutricional severa, ¿sí? No estoy hablando de lo que ocurre en el Chaco, sino que estoy hablando de el ámbito en el que me muevo. Pero eso es otra causa de enfermedad, ¿no? Los marineros que no comían cítricos tenían déficit y entonces les sangraban las encías y tenían un cuadro llamado beriberi, ¿no? Que era por deficiencia de ácido ascórbico, de vitamina C, ¿sí? Se solucionaba aportando ese nutriente, comiendo un limón, ¿sí? Y la tercera causa es el trauma. El trauma puede ser físico, del mundo real, de primer orden. Me corto con un cuchillo, me golpeo contra la mesa, me tengo un accidente, caigo de la bicicleta, lo que sea, o puede ser vivencial. Y acá es donde este modelo incorpora esta pata, ¿no? Y les diría que la mayoría de las consultas y enfermedades que vemos en la práctica habitual tienen que ver con esta cuarta pata, ¿no? Por supuesto que todo lo que tiene que ver con la emergencia lidia con el trauma físico, ¿sí? Y es absolutamente necesaria. Me corté y tengo que unos puntos a la guardia. Ahí no hay medicina mejor. Me fracturé un hueso, a la guardia, a la emergencia, ¿sí? A resolver. En eso sí avanzamos mucho desde el modelo hegemónico. Pero en lo que tiene que ver con estas otras cosas, estos traumas, estas percepciones de trauma vivencial, ya sea agudo o crónico, ¿no? El famoso shock biológico, y las revisitaciones, las revisitas a esa escena del crimen, esa sería la cuarta pata, y sería otra. Los programas biológicos que se activan son los mismos para todas las causas, ¿sí? Lavado, centrifugado, secado. Ese tejido se adapta de la misma manera para superar un obstáculo, ¿sí? Entonces, aplica este modelo a otras causas. Pero por supuesto, cuando viene una persona con un síntoma, lo primero que yo tengo que buscar es lo más fácil, ¿sí? Trauma, intoxicación y deficiencia. Esas son las primeras cosas que busco. Y después me voy a la cuarta pata. No es que partimos de eso, ¿no? Es fácil descartar trauma, intoxicación y deficiencia. Es algo que en 3 preguntas o por ahí una analítica muy básica se puede descartar, y ya después podemos pasar a trabajar con esa pata desconocida para el resto de los modelos médicos. Eso incluye la homeopatía y la ayurveda. Entonces digamos, no tienen si bien lo contemplan, ¿no? Porque siempre contemplan el individuo como un todo, no tienen este concepto del shock biológico. El shock biológico es exclusivo del modelo de 5 leyes. Bueno. Claro, me lo dejaste servido para agregar una cosita que no sé si lo vieron, lo subimos esta semana en el Instagram, un reel de Gabor Maté, que es un especialista en trauma, que dijo un concepto re interesante. Entendamos el trauma no como lo que te pasó, sino como lo que pasó adentro tuyo con eso que te pasó. Y gracias a eso, es la buena noticia de que podamos laburarlo. Porque obviamente lo que pasó no se puede cambiar, pero la herida interna, la emoción, el pensamiento, que obviamente va a tener estas manifestaciones en el cuerpo que vamos a ver, sí se puede curar, sanar, cerrar, cambiar en cualquier momento. Entonces está esta cosa de adentro, ¿no? Del trauma, esto, lo que pasó con lo que pasó, que realmente es sumamente modificable y es el laburo que hacemos. Y mientras no está siendo modificable, está siendo respondido con un programa biológico. Y después, cuando lo empezamos a laburar, ese programa se va a descansar, se calma, ¿no? Y hasta los crónicos podemos sacar de ahí.
los programas crónicos. Listo, no interrumpo más. Te interrumpo un segundo, yo hablo porque me Sí. dejaste picando una cosa, y acá ella, Gloria, habló de los pensamientos y las emociones. Entonces, Ya sé lo que vas a decir. insisto, ni los pensamientos ni las emociones son la causa de los programas biológicos, sino que son un condimento obligado. ¿Se entiende? Y yo siempre uso el mismo ejemplo. Si yo anoche cené hamburguesa con mostaza y te pregunto, vos me preguntas qué cenaste, y yo te digo mostaza, no te estoy diciendo lo que cené. Yo cené una hamburguesa. Ahora, puede ser que cada vez que yo huela mostaza o pruebe mostaza me acuerde de la hamburguesa, pero siempre el programa biológico se dispara con una vivencia, con un evento que tiene todos los condimentos de la experiencia humana, ¿sí? Y ese condimento me va a permitir entender la percepción particular, me va a permitir sentarme del lado de los lentes de esa persona para poder ver cómo la percibió, porque el mismo evento es percibido por personas de distinta manera. Por lo tanto, la emoción me sirve como lenguaje humano, ¿se entiende? Pero de ninguna manera nosotros vamos a ver que el tubo digestivo lo habita la ira, lo habitan los enojos, pero de ninguna manera el enojo es la causa, simplemente que tiene que ver con esa percepción particular de la situación, porque ante una misma situación una persona puede activar un programa de tubo digestivo como otra puede activar un programa de piel. La emoción que lo habita fue distinta, y por lo tanto me permite acceder a esa percepción tan individual, particular y tan fascinante de la persona. ¿Sí? Y esta es la verdadera medicina para mí, esta es la verdadera terapia, esta es la verdadera relación médico-paciente, si queremos, o médico-doliente, ¿no? Empezar a comprender, a tratar de ver la vida desde otra mirada de la persona que tengo enfrente, para poder asistirla en que no necesite activar más esta máquina para cosas que podemos gestionar de otra manera, ¿sí? Pero es importante reconocer la emoción y es importante validar esa emoción, ¿sí? Las emociones no son buenas y malas, son neutras, son agradables o desagradables, pero son igual de importantes todas, y las tenemos que validar, y las tenemos que habitar, y las tenemos que transitar. Ok, vamos nomás. Bueno, y hablando de máquina, acá tenemos la máquina. Este individuo indivisible que somos, pero nosotros, primera ley, lo vamos a ver en psique, cerebro, órgano, para estudiar que en cada uno de esos 3 niveles pasan cosas en simultáneo al mismo tiempo, cuando cambian todos en simultáneo al mismo tiempo, que corre el programa en simultáneo al mismo tiempo, que se cambia, ¿no? Por eso les puse ahí el triangulito de psique, de órgano y obviamente de cerebro, que ya lo vimos un montón de veces, que tiene los colores que tienen que ver con las capas embrionarias. El otro gran concepto de Hammer, que a través de las capas embrionarias nosotros entendemos varias cosas. Por un lado, cómo se va a comportar ese tejido en cada fase. Por otro lado, a qué gran pack de conflicto pertenece. Hoy vamos a ver todo lo amarillo, ya más adelante en los otros dibujitos, todo lo amarillo asociado al bocado, todo lo rojo asociado al contacto con el bocado o al territorio del bocado. No, perdón. Ay, No, ¿qué hizo? Hammer hizo su Hammer. salto. Hammer. Siguiente tema importantísimo, que nosotros lo decimos todo el tiempo, pero vale la pena parar 2 minutos a decir, nosotros hablamos de programa, en donde adentro del programa están los síntomas, están las etiquetas diagnósticas, están los diagnósticos, están las enfermedades, pero programa es una peli mucho más grande que la que nos contábamos antes. Es un evento de 2 fases que se dispara por una situación que me supera, que me tapa el agua, y que está todo el tiempo comandada y coordinada por el cerebro, que tiene una lógica y que siempre va a cumplir el comportamiento del cuadrito de arriba, lo amarillo y lo rojo, ¿no? Hay tejidos que van a crecer porque conviene que esos tejidos, esas glándulas, ¿no?, sean más grandes para hacer mejor su función. Hay tejidos que van a perder porque conviene que se borren, que se pierdan, que se demuelan, ¿sí? Que amplíen los conductos. O que se ensanchen.
y después los que en un primer momento crecieron van a decrecer para volver para atrás, y los que en un primer momento se demolieron se van a reconstruir, se van a rellenar para volver para atrás, ¿no? Entonces estamos hablando de un evento de dos momentos, de dos fases, nosotros le llamamos fases, la fase activa y la fase de reparación. En la fase activa en general se dan estas adaptaciones, ¿no? Estas prestaciones adicionales porque las necesito para resolver el conflicto, y en la fase de reparación se da como el desmonte. Yo, chicas, para las que no me conocen, soy arquitecta, hablo de obra, no estoy hablando de medicina. Se da como el desmonte, ¿no? De estas prestaciones adicionales, desarmo el andamio, porque ya no lo necesito más y tengo que volver a la cosa lo más parecido a como arrancó. Y obviamente el hito, ¿no? Que hace que yo cambie de uno al otro es, se resolvió el conflicto. Hoy vamos a ver en tubo, aparte de un montón de ira, vamos a ver básicamente la capa embrionaria endodermo, que va a ser todo lo que está señalado en amarillo. Y después vamos a ver la capa ectodermo, que va a ser lo señalado en rojo. Hay unas partecitas ahí. ¿Cómo se comporta el endodermo? El endodermo va a crecer. Y cuando se resuelve el conflicto, se va a reducir si puede. Después vamos a ver por qué el si puede y todo eso. ¿Cómo se comporta el ectodermo? El ectodermo va a perder tejido, va a perder células, se va a ulcerar. Normalmente estamos hablando de conductos, de cañitos, ¿no? Que se van a hacer más anchos al perder su tejido. Y cuando termina, cuando resuelve, cuando ya no hay más conflicto, eso se va a volver a reparar, a volver a rellenar, a volver a revocar. Todo con albañiles, por supuesto, especializados, ¿no? Bueno, les dije endodermo bocado, así como grandes titulares, endodermo bocado, todo el tubo, ¿no? Bocado. Endodermo bocado, ectodermo va a ser ya la sutileza del contacto con ese bocado, porque el ectodermo es la capa que me relaciona, ¿no? Y hay otra subsutileza que tiene que ver con el territorio. Y obviamente vamos a ver cómo se va como pasando, transportando, digiriendo, asimilando, este bocado, y obviamente vamos a ver los programas, las etiquetas, ¿no? No vamos a hablar de rodillas. Hay una pérdida de gas, está el gasista laburando, ¿no? Entonces vamos a ver cómo toda esta cosa va a responder con estos programas de estos. Es dentro del top 5, puesto número 1 y 2, te digo, estos síntomas. Es lo más pedido, es las mayores consultas que tenemos, es lo más frecuente, así que ojalá les venga bien a todas. Estamos grabando, así que si quieren contar cosas, si quieren preguntar cosas, por ahí pasamos todo y después cortamos la grabación y nos abrimos a responder, así la grabación la podemos compartir y la otra parte queda un poco más privada entre las presentes. Paso, ahí, mira, ya empezó, arrancó, Feli, arrancó esófago. Quiero hacer una fe de ratas. Hoy a la mañana me levanté pensando en beriberi, no sé por qué. Y yo les dije que la deficiencia de vitaminas sí es beriberi, no. Este es corbuto. Beriberi es B1, tiamina. Por las dudas, porque digo, queda grabado y después van a decir, pero Feli se tomó una brava. Pero bueno, no sé, me levanté beriberi y dije beriberi. No, ese es corbuto. No puede editar la grabación, Feli. No edites, pero ya hice la fe de ratas. Así Okay. que está grabado la corrección. Así que, bueno, eso me había referido con deficiencia. Bueno, vamos a empezar entonces con el tubo. Entonces tenemos, obviamente que tenemos la porción orofaringia, pero eso en general nos dedicamos más con el tema respiratorio, pero por supuesto que el tubo digestivo comienza en la boca, ¿no? O sea, comienza en la boca. Y ya tenemos ahí dos glándulas, que son las amígdalas, que tienen que ver con la lubricación del bocado, ¿no? O sea, que tienen que ver con producir el moco para... Y ya tenemos la boca y los dientes, todo eso como forman parte del tubo digestivo. Pero nos vamos a dirigir más a esas zonas y por ahí en algún momento podemos hacer como un gastro 2 y hablar de la parte de dientes, ¿no? ¿Por qué un diente se carea y no otros, ¿no? Si es el azúcar, ¿no es cierto? Dice que es el azúcar. Bueno, entonces,
Después podemos hacer un gastro más subespecializado de boca. Pero bueno, empecemos con el esófago. El esófago es un conducto. Es importante que repasemos la función de cada parte del tubo, porque de ahí viene el conflicto. Puedo razonar un poquito más, ¿no? O sea, ¿para qué se recluta esa parte del tubo digestivo? Justamente porque la situación que tengo, evolutivamente la hubiera resuelto así. Perdón, yo les puse arriba a la derecha, función en negro, conflicto explicado dos palabras en verde, ¿no? Para que justamente veamos este paralelismo, ¿no? Que función habla de conflicto. Exacto. Entonces, el esófago tiene, a ver, originalmente todo esto deriva del endodermo, fue todo el intestino primitivo, ¿no? Entonces, todo esto inicialmente era todo endodermo. Acuérdense que el endodermo es el glandular, es el capturador de los bocados. Entonces, ¿pero qué pasó? A medida que nos fuimos complejizando, es repitelizado, o sea, es invadido y cubierto los 2/3 superiores del esófago por el ectodermo, ¿sí? Por las pieles externas. Es como se fueron para adentro en algunos sectores del tubo digestivo. Y eso ocurrió en los 2/3 superiores del esófago, por lo cual los 2/3 superiores del esófago son de recubrimiento ectodérmico, cerebro nuevo. Y el tercio inferior persiste, ¿no? El endodérmico, el recubrimiento endodérmico. Hay resabios de glándulas en la submucosa de los 2/3 superiores, ¿sí? O sea, puede haber un programa de glándula menos frecuente, pero puede haber. Entonces, recordemos entonces la tercera ley. El esófago dijimos que se encarga del transporte, por lo cual el conflicto tiene que ver con esta situación que yo no puedo atravesar. De alguna manera forma parte de atrapar ese bocado o de expulsar ese bocado, ¿no? Porque estamos en la parte de transporte. Entonces, en general, si vamos a hablar de sutilezas de esos 2/3, 1/3, es muy lógico. Las glándulas tienden a o lubricar o mejorar la absorción de algo, por lo que el tercio inferior en general responde a situaciones donde yo quiero capturar un bocado y pasarlo, incorporarlo, ¿sí? Entonces, se estresan, se adaptan, se activan ante ese tipo de situaciones, ¿no? Eso que quiero capturar. En general, lo que describe Hammer tiene más que ver con cosas, no tanto con personas. El tubo digestivo es más materia, ¿no? Y tiene que ver, porque el bocado es materia. Entonces, acá es donde puede haber aumento, ¿no? De la función y de las células, de la cantidad de tejido en ese tercio inferior, y ahí es donde se habla, hay una etiqueta que es el esófago de Barrett, ¿no? Que se considera que es algo que puede preceder, un programa intenso glandular del esófago. Realmente el esófago de Barrett es esa porción, es normal tener glándulas ahí. El problema para la medicina oficial es cuando aumenta mucho, ¿no? Cuando se empiezan a dividir. Hay un tema con que si las células se dividen mucho, estamos en problema. Entonces, eso tiene que ver con el tercio inferior. El tercio superior, que es ectodérmico, pensemos, el ectodermo en fase de estrés pierde tejido, por lo cual dilata conductos, siempre que viste un conducto dilata, por lo que tiene más que ver con una sutileza de conflicto de me están forzando a tomar un bocado que no quiero. Entonces quiero poder como expulsarlo o pasarlo rápido, o sea, que la situación me haga sufrir lo menos posible. Entonces tiene que ver con aumentar esa luz, ¿sí? En ese caso, al revés, ¿no? Aparecen las úlceras, ¿no? Acuérdense que las úlceras son la fase activa del ectodermo, ¿sí? Y después aparecerá el relleno y aparecen las etiquetas como esofagitis. Acuérdense que el moteitis es PCLA, es alivio, primera fase inflamatoria, edematosa, generalmente donde más ruidos aparecen, ¿sí? Y el reflujo muchas veces tiene que ver con ese síntoma de acidez. El esófago ectodérmico está cableado de una manera distinta a la piel. La piel se queja generalmente cuando se está arreglando, entre comillas se queja, ¿no? Hace ruido. Todo el ectodermo del tubo digestivo, que hay algunas porciones que tienen ectodermo, están cableados en forma distinta, por lo cual dan dolor en la fase de estrés, ¿sí? Entonces yo siempre uso el mismo ejemplo con el tema del esófago. No tenemos programa para hueso atravesado, para jefe atravesado, pero tenemos programa para hueso atravesado. Entonces,
no sé, tengo un compañero de trabajo, un jefe que no lo tengo acá atravesado y no lo puedo tragar, bueno, entonces voy a tener reflujo, acidez de lunes a viernes y reparación de eso, gastritis, el fin de semana, ¿no? Que es muy flu la etiqueta de gastritis, porque realmente, pues yo para decir gastritis tendría que hacer una biopsia del estómago. Entonces, pero bueno, no, nada, el fin de semana estoy que me molesta durante la semana estoy el Con el Tapsin, Milanta. el Con el Milanta, Milanta. todo eso, porque siento el fuego y el fin de semana tengo como un dolor más distinto. Bueno, eso tiene que ver con que me fui de la situación, pero volvió después de aparecer así, ¿no? Entonces, estas cosas es divertido hacer experimentos con estas cosas. Yo les puedo contar un caso que es divertido con el tema del esófago. Yo tenía un chico que que tenía todo esto, hacía unas dietas, que después vamos a hablar de las dietas restrictivas y cómo son generadoras de conflictos biológicos, hacía una dieta súper restrictiva, porque él parece que era intolerante a todo y qué sé yo. Bueno, resulta que él tenía siempre los episodios los lunes y todos los domingos iba a comer a la casa de su familia, o sea, su casa materna. Entonces yo le hice un ejercicio de decirle, bueno, este domingo, en vez de ir a comer a la casa de tu mamá, vas a ir a comer todas esas cosas que a vos te caen mal, pero con tus amigos. Con los amigos que te llevas bárbaro, que te caen bien, que son tus compinches, y lo hizo, y al día siguiente lo único que tenía era resaca, porque le había dado la cerveza como O loco, sea que pero era no, intolerante a la madre. claro. Y tenía un motivo para hacerlo, por supuesto, cuando nos adentramos en su historia familiar había un motivo. Pero claramente lo que había acá era la intolerancia de la madre en el contexto, ¿no? Y no la comida. La comida era simplemente pobre, la sospechosa, porque estaba en la escena del crimen, pero no era la causa. Entonces, fue una forma muy como piola, ¿no? De alguna manera de demostrarle que no tenía intolerancias, que no comprara más esa etiqueta de yo tengo un tubo digestivo muy, muy frágil y selectivo. No, él lo que tenía era una situación muy indigesta con la mamá. Y entonces había que trabajar en eso. Está Para re que bueno eso que decís, que la comida casi siempre está en la escena del crimen. Porque pobre. nosotros comemos un montón de veces por día, Ah, comemos a las es un apuradas, elemento vincular muchas veces la comida. ¿viste? Es vincular, te juntás y te juntás comiendo. A veces es a lo que recurrimos para manejar el estrés. Entonces le Ujú. echamos la culpa cuando el estrés vino por otro lado, ¿no? Pero bueno, no, fue esa empanada. No, la empanada, pobrecita, O pongo comemos la sin foto. hambre porque es la hora de comer. O sea, hay un Exacto, montón de cosas que tienen que ver con la comida que sí. sí, pobre, que Y está que en la escena tuvieron del que ver crimen. en nuestra casa materna, ¿no? O sea, en nuestra casa, ¿no? La comida Ujú. fue parte de muchas escenas, Come que ¿no? te pego. El momento donde nos juntábamos todos, ¿no? Y ahí Obvio. aparecían a veces algunas cositas bueno, que nos quedaron improntadas, ¿no? En el momento de la cena. Bueno, entonces pasamos al Perdón, estómago. paso. Obviamente, bien, el estómago entonces sería como ya un conducto más dilatado, ¿no? Y ahí, en ese sector del tubo digestivo, digerimos como lo más potente, ¿no? Que tiene que ver con la proteína. Fundamentalmente en ese medio es donde se realiza la digestión proteica, y es como, digamos, una de las cosas más difíciles de digerir. La proteína es como la más complicadita de cortar, ¿no? Este, entonces, nuevamente, ¿no? Digerir, ¿no? El estómago. Pero el estómago tiene todo un recubrimiento endodérmico con una excepción. Ah, En la pará. curvatura menor, que eso Ahí es está. lo que manda Gloria, que lo marca Gloria, eso tuvo una revitalización, una recubierta con ectodermo, ¿no? Y ahí ya cerebro nuevo, otro aspecto, otra sutileza, y la curvatura menor tiene más que ver con no, digamos, el bocado difícil de digerir, sino el enojo territorial. Tiene que ver con haber sentido de alguna manera dentro de lo que yo considero mi territorio, que puede ser mi casa, mi trabajo, mis amigos, lo que yo considere mi ámbito de influencia, un enojo intenso desde ese lado, ¿sí? Entonces, eso estaría dentro de los sitios de control, estos que son los territoriales, ¿sí? Y aquí, en este sector muy particular, es donde aparecen las úlceras, ¿no? Justamente fase activa de tejido de cerebro nuevo.
Si las úlceras fueran por ácido clorhídrico, lo cual es ridículo, ¿no? Porque el ácido clorhídrico es un componente normal del estómago. ¿Cómo el estómago no se va a bancar el ácido clorhídrico? Se lo rebanca, lo produce. Ocurrirían más en otro sector. Por ejemplo, mismo por gravedad, uno pensaría que tienen que ocurrir más en la curvatura mayor o en la porción inferior del estómago. O por volumen en el fondo, ¿no? Que tiene mucho más volumen para bancarse más, porque realmente el ácido clorhídrico es producido en todo el estómago. Entonces, no, ¿por qué se limitan a la curvatura menor? Porque la causa no tiene que ver con el ácido clorhídrico, ¿sí? Tiene que ver, obviamente que si yo tomo un tóxico, puedo lastimar la mucosa gástrica, pero eso fue primer orden, ¿sí? Y es muy raro. Entonces, para que se entienda un poquito el lado. Y acá tenemos, ¿no? Las úlceras, que son privativas de la curvatura menor de la primera porción de duodeno, que ya vamos a ver, que es parte de lo que llamamos bulbo duodenal, que es parte la primera parte del intestino delgado, y también comparte centro de control con la curvatura menor y maneja los enojos territoriales. Pólipos, que en general pueden ser o fases activas de la porción glandular, o pueden ser curazones no biológicas. Recordemos que a veces nosotros tomamos un antibiótico por otra cosa, si había un trabajo de demolición en un tejido, por ahí lo coartamos, ¿sí? Lo frenamos. Ni les cuento con todos los antibióticos que están dando para el Helicobacter pylori, el lasivo y todo eso. Bueno, ¿no? Obviamente que podemos coartar, podemos frenar y hacer una curación no biológica. ¿Hay un problema? No, no hay un problema, quedará el pólipo. El problema es que yo me haga problema por un pólipo. Un pólipo no es para que preocupe. Pero bueno, los pólipos pueden aparecer en cualquiera de las dos partes del programa, ¿sí? Pueden aparecer en la fase activa, donde lo que hay es activa reproducción de los tejidos, cerebro viejo, o pueden quedar como un resabio de una curación no biológica en una PCLB, ¿no? Al final de la curación, ¿sí? Y quedan ahí como cicatriz. Por eso dicen, no, este es un pólipo benigno, este es un pólipo maligno, porque según en qué momento le saqué la foto. Es lo mismo, ¿sí? Bueno, después tenemos obviamente los tumores, que eso tiene que ver ya con un conflicto o reiterativo, o intenso, o de larga data, ¿no? Que no entra en demolición. Entonces ahí simplemente tiene que ver con algo que nosotros llamamos en 5 leyes la masa conflictual, ¿no? La masa conflictual sería esa curva debajo de la fase activa de la brújula de Hammer. Tiempo, duración, intensidad, ¿sí? Eso va a determinar la intensidad de la adaptación de ese tejido, a tal punto que puede formar lo que llamamos un tumor detectable, ¿no? Porque lo podemos ver por un método y cada vez los métodos son más sensibles, entonces hasta estamos detectando por ahí masas conflictuales más pequeñas, ¿sí? No sé si eso es bueno. Hepatitis. Bueno, la etiqueta de hepatitis ahí la pusimos porque podemos hablar de, realmente deberíamos decir más conductitis, porque en general la mayoría de las hepatitis tienen que ver con el programa de conductos hepáticos. Lo que pasa es que los conductos, como son ectodérmicos y comparten centro de control con la curvatura menor del estómago y con el bulbo duodenal, también manejan los enojos territoriales, se adaptan ante esas situaciones. El hígado tiene mucha sutileza de no voy a tener para comer, porque justamente el hígado maneja la nutrición, entonces la glándula en sí es conflicto de inanición. Pero el conducto es un enojo territorial donde me sacaron lo mío y yo por culpa de esto no voy a tener para comer por ahí, ¿no? Tiene un poquito más que ver con eso, ¿no? Pero no dejan de ser enojos territoriales. Y cuando reparan, inflaman y pueden llegar a ocluir el conducto. Y cuando se ocluye el conducto, eso por vía retrógrada me puede cambiar algunas enzimas que libera el hígado y que pueden, por no poder salir por los tubos, aparecer en mayores concentraciones en plasma. La famosa GOT-GPT, o hay otras que se miden, ¿no? La 5-nucleotidanasa, la gamma GT, son distintas enzimas que normalmente están en el hígado y que no aparecen en plasma a grandes concentraciones, que pueden aparecer simplemente porque hay una obstrucción. Entonces sale por otro lado, ¿sí? Pero bueno, la etiqueta de hepatitis es medio también, ¿no? No sabemos si estamos hablando de los conductos o de la glándula. En este caso, bueno, yo expliqué más o menos los dos programas, ¿no? El tema de la hepatitis del hígado es distinto, ¿no? Porque es más, no suele cursar con el dolor de hepatitis de los conductos, porque recuerden que el endodermo
en ese sentido es más silencioso, ¿no? Y el alivio tiene más que ver con sudores nocturnos, con pérdida de, digamos, con pérdida proteica, ¿no? Con sentirse muy cansado, ese tipo de cosas tienen que ver con el alivio del endodermo. El endodermo tiene alivios muy, menos mal, bastante, bastante como febrícula, ¿no? Es Perdón, esa, Fe, te interrumpo un toquecito. sí, por favor. Quiero decir dos cosas, para las que por ahí la medicina es un montón, como para mí. No, esto me parece re importante como subtitular rápidamente dos cosas. Nosotros acá lo que les quisimos graficar es que cuando hablamos de estómago, de la parte roja del estómago, ¿sí? De la parte ectodérmica del estómago, y al mismo tiempo nos vamos a esta tercera ley donde dice que cada punto, cada órgano, cada tejido está controlado por un punto específico en el cerebro que se llama relé, que cuando está en programas le llamamos foco de Hammer. Este punto del estómago es el mismo punto desde donde también se controla los conductitos de páncreas, el bulbo duodenal, la vesícula y los conductos del hígado. Entonces, por eso es que pusimos todos estos síntomas, todas estas etiquetas diagnósticas en el mismo pack, porque nosotros podemos vivir ¡ey! un conflicto de ira territorial y que nos pegue con un programa en estómago o en el conducto de páncreas o en el conducto biliar, pero el conflicto es el mismo, ¿no? Porque es un solo punto controlando estos 5 o 6 tejidos. Eso por un lado. Y por el otro, el sentido de ponerles, ¿sí?, los sintomitas y los diagnósticos ahí en el costado es mostrar que siempre estamos hablando de un programa de estómago, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y después hay como diferentes manifestaciones, diferentes intensidades, diferentes etiquetas diagnósticos para la medicina convencional, pero para la de las 5 leyes, siempre estamos hablando de un programa de estómago que cursa creciendo si es endodérmico y después demuele si puede y si tiene los microorganismos y si no encapsula, ejemplo pólipos, o si es en la parte roja, ¿no? La parte ectodérmica, cursa perdiendo tejido, ulceración y después rellena. Entonces, después están como las intensidades y eso ya es etiqueta de la medicina convencional, pero nosotros siempre nos vamos a estar refiriendo a un programa de estómago y es como que nos da lo mismo, ¿no? Si estamos hablando de un cáncer o de porque en definitiva son diferentes intensidades o tamaños, ¿no?, de un programa de estómago. Así que esas dos cositas quería aclarar porque para los que no somos médicos, por ahí es como todo lo que tiró Feli es un montón, pero siempre estamos adentro de esto mismo. Perdón, siga, siga. Y disculpen la interrupción de mi hijo, que vino a ver de qué estábamos charlando. Sí, buenísimo, gracias. ¿Querés Porque yo pasar a sí o no? Sí. entro en mi. Bueno, y ahí hay Porque un Feli se emociona. policitis, pancreatitis, todo lo mismo. Acuérdense, itis, PCLA, ¿sí? Pero a veces, o sea, itis significa inflamación, ¿sí? Entonces, para que se acuerden que la inflamación le pertenece a esa primera parte del alivio, de la fase de alivio, de la segunda fase del programa. Ah, bueno, y una cosa re importante. La epicrisis del estómago es un vómito, Exacto. ¿no? Entonces, cada vez que vomitamos, epicrisis de estómago. Eso es como Epicrisis. En general, ponerlo. las náuseas son síntomas de fase de estrés, ¿sí? Pero pueden aparecer en la epicrisis. Acuérdense que la epicrisis es una mini fase de estrés. O sea, es como un revival cortito, es el rechequeo de hice todo lo que tenía que hacer para terminar. Entonces, hay como una mini, digamos, vuelta a la Es el, ¿puedo resistencia. desarmar el andamio? ¿Ya está? Exacto. ¿Me puedo desandar? Bueno, listo. Exacto, pero exacto, ahí es como que hago. Entonces, si bien los vómitos son extremadamente molestos y todo eso, vieron que después del vómito, no, o sea, es como que ya está, pasé el momento, siempre la epicrisis es el momento más complicado. Bueno, después estamos pasando al intestino delgado. El intestino delgado tiene varias partes, ¿no? Tenemos el duodeno con sus 4 porciones, después viene el yeyuno y después el ilion. Todo intestino delgado, ¿sí?
El duodeno tiene esa primera parte, que es el bulbo duodenal, que como decía Gloria, está controlado y comparte centro de control en el cerebro, en el lóbulo temporal, junto con conductos pancreáticos, conductos hepáticos, curvatura menor del estómago, por lo que las úlceras duodenales, adivinen dónde aparecen únicamente, en el bulbo duodenal. No aparecen en ningún otro lado. ¿Por qué? Porque son una fase activa de ese ectodermo, ¿sí? Cuando uno recluta una parte, otra parte, hasta donde sabemos es al azar. No hay, hasta donde sabemos, nos falta. Habría que abrir una cátedra en la UBA de 5 leyes y empezar a ver, no. Uno recluta más la curvatura menor ante ciertas situaciones y más el bulbo, pero hasta donde sabemos es al azar. Bien, entonces, después pasamos al intestino delgado propiamente dicho, que serían el resto del duodeno, ¿no? Acuérdense que en el bulbo duodenal desembocan los conductos pancreáticos y cosas. Todo esto del ectodermo, yo repitelizo, es como que repítele su curvatura menor, primera porción del duodeno y después se fue para allá. O sea que se quedó en esa franja chiquita. Todo el resto sigue ahora endodermo, ¿sí? Hasta que llegamos al recto endodermo. Entonces, Jejunum ilion, acá es donde nosotros empezamos, en el bulbo duodenal vamos a digerir grasas y carbohidratos complejos, ¿sí? Acá llegan las enzimas pancreáticas y la bilis. Entonces ahí también tiene función de digestión, ¿sí? No solamente el estómago es más proteico y después rompemos algunas cositas que tienen que ver con los carbohidratos, pero fundamentalmente es a nivel del duodeno. Y después ya el Jejunum ilion empieza, como dice Gloria, a discriminar ese bocado. Empieza a decir, con esto me quedo, con esto no. Empieza la absorción y la consiguiente asimilación. Absorción es, pasa la barrera, asimilación es se hace carne. O sea, empieza a formar parte de mis tejidos, ¿sí? Muy simbólico, muy figurativo estas dos palabras, ¿sí? Entonces, quiero ver que no me estoy olvidando nada. Tengo un lío con mis apuntes. Bueno, entonces el delgado maneja estos enojos indigeribles, ¿no? Esta situación que esto de la situación va, pero esto no, ¿no? Y ahí aparecen. Y esto también tiene ese tinte de... No lo puedo aceptar, no es sí, no lo puedo pero digerir, tiene un no lo tinte puedo de... aceptar. Sí, tiene un tinte de no, y además tiene un tinte un poquito de, tiene bronca, tiene Ujú, enojo, tiene ujú, a veces un toque de, por culpa de esto yo no voy a tener lo que quiero tener, de alguna manera, ¿no? O sea, Hammer le dice que tiene un poquito de componente de inanición, o sea, de sentir que me va a faltar. Pero de todas maneras, quédense con la idea de ese enojo indigerible, con bronca. En la fase activa, lo que nos vamos a ver es un poquito de distensión abdominal, ¿no? Como que la panza está como hinchadita, pero en el centro, ¿no? Entonces, me tengo que desabrochar el pantalón, porque se infló la panza un poco para acá. Y eso tiene que ver con que el intestino empezó a enlentecer su ritmo. ¿Para qué? Para darme tiempo, para que yo pueda mejorar esa discriminación del bocado. A ver, vamos a darle un poquito más de tiempo para que esto pase y yo pueda elegir que sí, que no. No se paraliza, no es un hilio, ¿sí? Es simplemente el lentecimiento, suficiente cuando es muy intenso para que se ponga en evidencia, ¿no? De esa panza que se hincha después de comer, o se me hinchó la panza de nada, pero no en los bordes, sino en el centro, ¿sí? Eso es fase activa. Y en la fase de alivio tienen que venir los gérmenes propios del endodermo y ahí empiezan a aparecer esas etiquetas, ¿no? O sea, la etiqueta de SIBO. La celiaquía tiene un tema muy particular porque ahí tiene que ver con una entrada y salida de programa y se habla de un track con el gluten, una pista, como que el gluten me mete en el programa de vuelta porque estuvo presente en la escena original. En la escena del crimen estaba el gluten, pero no es la causa el gluten, es que me vuelve a llevar a ese shock biológico, porque recuerden que el cerebro está todo el tiempo sensando todo lo que participa, de todo, inconscientemente. Entonces ahí están esas. De todas maneras, tenemos que decir que hay un sobrediagnóstico de celiaquía hoy increíble. ¿Por qué? Porque los anticuerpos esos no son específicos para nada, así que el verdadero diagnóstico de celiaquía debe ser a través de biopsia.
¿sí? Así que ojo con esas personas que dicen, yo soy intolerante al gluten. Personalmente yo creo que la mayoría de las intolerancias hoy no solamente Son tienen a que la madre, son a la madre, como tu caso anterior. ¿son qué? Con la Son a la madre. madre. No, tiene que ver con en las situaciones en que estamos comiendo y qué sé yo. Y también puede ser que tengan un pequeño componente de toxicidad, ¿no? Realmente ha aumentado la cantidad de pesticida en lo que es hoy el manejo de la agricultura y todo eso. Entonces, nuestros abuelos comían pan y no tenían todo, y comían pan a reventar. ¿Cómo puede ser que de repente epidemia de, ¿no? O sea, yo creo que es una sumatoria de cosas, ¿no? Pero yo muchas veces lo que hago es le recomiendo a alguien que coma harina de espelta. La harina de espelta no tiene pesticida en su coso y está llena de gluten. Y no le pasa nada. Y no es el gluten. ¿Se entiende? O sea, puede ser que sean los pesticidas, que está bien, hay intestinos como más. Trigo Trigo transgénico con transgénico. pesticidas. Sí, yo la etiqueta de transgenismo, si querés, la discutimos un día, porque el transgenismo es un término muy grande y no necesariamente sea algo malo. El transgenismo lo hemos hecho desde que comenzó la agricultura, es combinar especies, ¿no? O sea, no necesariamente es algo malo. Pero definitivamente el ojo en los pesticidas, ¿no? En la forma en que se protege ese cultivo de la invasión de. Pero bueno, no importa. Bueno, entonces dijimos distensión abdominal. Bueno, y ahí ya empiezan algunos síntomas que pueden, ¿no? En el momento del alivio de esa bronca empiezan los ruiditos, empiezan ya, me cae mal la comida, tengo los ruiditos, me duele la panza, cualquier cosa medio que me distiende porque tengo el intestino arreglándose, y ya puede aparecer la diarrea, ¿no? Como parte del alivio, esa diarrea más alta. Generalmente la diarrea es un síntoma más del colon, pero puede aparecer de hecho la etiqueta de SIBO muchas veces viene con esa constipación, diarrea, ¿sí? Ay, la de Fíjense que el constipación. SIBO básicamente es el alivio de esta situación. No hay problema, ustedes quieren sacar los gérmenes, sáquenlos, se van a sentir mejor, seguro que se van a sentir mejor, porque corté el arreglo y el arreglo hace ruido y me molesta. Pero eso no es tratamiento causal. Tratamiento causal es ir a trabajar cuándo te pasa, cómo te pasa, en qué contexto. ¿Y qué te pasa por la cabeza en ese momento? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Ese es el tratamiento causal. Todo el resto es actuar sobre las consecuencias. Buen negocio para la industria, no el mejor negocio para la persona que lo sufre. ¿Sí? Bien, Glo. Perdón, ahí ¿Querías estoy. decir algo? Sí, ¿no? No, sí, bueno, volviendo a esto, Sí. yo tengo muchas consultas por intestino delgado, muchísimas, muchísimas. Em, bueno, nada, esto que decía Feli, ¿no? Si esto es absorción, entonces tiene que ver con que yo tengo que aceptar qué me quedo de todo esto, ¿no? Y hay un montón de cosas que vienen envueltas en ira, envueltas en tóxico, envueltas en no sé qué. Pero entonces el laburo es, ¿por qué me está cayendo mal? Bueno, a ver, desenvuelvo todo eso. ¿Qué hago? ¿Cuál es la intención positiva? ¿Con qué me quedo, ¿no? De todo esto, porque es el sentido de la absorción. Y a veces ese ejercicio lo empezamos a hacer gracias a que estamos Entonces, Se siempre frizó. vemos cómo, ¿se frizó? Ah, está. Siempre vemos cómo el programa te sopla, ¿no? La actitud que estaría bueno que la psique tenga frente a este bocado que no puedo terminar de absorber, que no puedo terminar de aceptar, ¿no? Como está ahí adentro, lo voy a tener que seguir pasando, no se va a poder quedar atravesado más. Entonces, rápidamente acepto, asiento, asimilo, agarrándome de lo que encuentre positivo. Y el resto va a seguir su curso, ¿no? Y ahora les pongo a dónde va a seguir su curso. Ahí está. Y Sí, claramente, eso. obviamente, y esto Gloria lo trabaja mucho, ¿no? Evitar ponerse en situación de víctima. Los mis enojos son míos. Me tengo que hacer cargo de ellos. Y probablemente muchos sean justificados, pero ¿cómo los voy a gestionar? La ira, ¿no? Empezar a validar esa ira, empezar a transitarla, a transmutarla, lo que sea, expresarla, ¿no? Eso, fundamental. Nosotros estamos educados y fundamentalmente las mujeres de la sala a que, ay, qué feas sos cuando te enojas, las nenas lindas no se enojan, las nenas buenas, ¿no? Entonces es como que está prohibido tener ira. Y la ira es la emoción que necesitamos para luchar. Es la emoción que necesitamos para realmente ver si le puedo ganar al depredador que tengo enfrente, que me parece que tengo chances, pero no sé, pero estamos muy parejos y si no
si no me invade la ira, por ahí me come crudo. Entonces, como, está re buena la ira adentro de la biología, adentro de la naturaleza. Y para nosotros es una mala palabra, es como, con ira voy a terminar cometiendo un delito. No, hay un montón de gris en el medio y hay un montón de trabajo que se puede hacer con la ira y fundamentalmente la ira es una energía que me está haciendo disponible el cerebro porque hay una lectura de depredador enfrente. Entonces, por ahí es eso lo que tenemos que darnos cuenta, ¿no? ¿En dónde vi este depredador? ¿Qué se me convirtió en depredador? ¿O por qué me tengo que comer esta ira? Eh, y se puede manifestar la ira y se puede expresar, no hace falta salir a romper parabrisas de autos con palo de hockey, ¿no? Se puede expresar bien, se puede expresar adultamente, se puede poner en algún lugar que la biología no se la tenga que comer con un programa biológico, porque obviamente la ira es mucho más indigesta que el gluten y que los pesticidas. Bueno, pasamos al colon entonces. Los programas de colon son súper frecuentes, ¿no? Y el colon tiene fundamentalmente la función de absorber agua, o sea, queda lo que no quiero, ¿sí? O sea, queda lo que tengo que eliminar, digamos, es esa última discriminación. Y acá es donde viene lo que hablamos de bocado indigesto sucio, ¿no? Tenemos el ciego y el apéndice, que sería como el principio del colon, que de alguna manera es un resabio de los rumiantes y Espérate. que realmente maneja lo más indigerible, ¿sí? O sea, porque los rumiantes pueden, me refiero a la vaca, a los caballos, todo eso, pueden digerir o sea, pueden sacar toda la energía del pasto. Nosotros no podemos, porque para nosotros la celulosa es fibra indigerible. No tenemos la maquinaria enzimática para poder cortarla. Entonces, el ciego, de alguna manera, queda como ese reservorio, ese lugar donde manejo los enojos más indigeribles, los más indigeribles. Distinto a lo que es el páncreas, que también tiene enojos muy indigeribles, pero tiene que ver un poquito más por pelearse por el bocado, ¿no? Páncreas es, como decimos siempre, herencia, pelearse con hermanos por plata. Mal, no te conviene, no te conviene. En cambio, el ciego tiene más que ver con esos enojos indigeribles. El típico ejemplo y la apendicitis también forma parte de eso, Perdón. del centro de control, y Bueno. tiene que ver con el alivio de ese enojo indigerible, ¿no? Por supuesto que la resolución de la apendicitis, la gran mayoría de las veces es quirúrgica. Acá no, ¿sí? Nadie está negando la terapéutica, ¿no? Pero en general, el típico ejemplo, y lo vemos mucho, porque nosotros en medicina nos enseñaron que la apendicitis era el cuadro que tenían los chicos varones en la adolescencia, o sea, cuando cumplen 18 a 20. Ahí se llama la apendicitis en ese momento estaba la colimba, entonces era muy común en la colimba que hubiera apendicitis, ¿no? Porque era la edad a la que iban a la colimba. Y tenía que ver un poco con aliviar esa situación de ese hombre joven que no le gusta como papá la trata mamá y le cae mal, es muy sucio e indigerible eso, y genera un enojo bárbaro porque no le gusta que papá por ahí le grite a mamá, y bueno, después en algún momento suelta, porque todos sabemos, yo no tengo hijos, pero en la adolescencia mamá es una estúpida, porque es así, ¿no? En la adolescencia donde mamá, no, vos no entendés nada, mamá. Ahí se la empieza a soltar a mamá. Y yo siempre digo, menos mal, porque si no, te pone un motor en la ruta y mata gente en la ducha. Es importante que los chicos se separen de las madres. Si no, nunca nadie se va de casa de mamá porque es el mejor lugar para estar. Bueno, pasemos Vuelvo para atrás. al colon. De acá no tenemos No, vos habías nada. dicho algo de colon ascendente hoy que me lo olvidé, que me gustó mucho. No, una sutileza del libro de Luis Felipe Espinosa, nuestro profe que amamos y recomendamos que estudien con él, que él decía algo muy interesante, que es el conflicto cuando está en ascendente es relacionado con la familia de origen, ¿no? Fíjense que es la primera parte, y ya en la última, en el descendente, está relacionado con otras relaciones,
con otras relaciones laborales, sociales, institucionales. Y en el transverso habría como una mezcla de los dos. Y me Acá pareció... entonces tenemos el conflicto de injusticia, ¿no? Lo que me parece que es injusto, la traición, todo ese tipo de cosas entran en el colon, ¿no? El colon gestiona esos bocados sucios indigeribles. Lo O sea, que se llama la mierda, ¿no? El bocado de mierda. el bocado de Bocado de mierda. mierda. Así ¿Sí? lo describe Hammer, ¿eh? No es que me... Exacto, shit Más conflict. allá de que a mí me gusta decir malas palabras, así lo describe Sí, Hammer. sí, El el bocado bocado de de mierda. mierda él lo describe bien, bien, bien para recto sigmoides, que sería esa última partecita, ¿no? El recto Sí. sigmoides es la última partecita. Perdón, Todo el resto acá, habla de bocado sucio e acá también indigerible. es el bocado de me cagaron. Me cagaron. El bocado de me cagaron, ¿no? La palabra Literalmente. traición, ¿no? Esa cosa. Bueno, O nada. me, ¿viste? O me van a cagar. O sea, Mm, acuérdense que si yo pienso que va a ocurrir, para la biología está ocurriendo. No te existe paso el futuro sigmoide. o pasado para la biología. Ahí La está. biología vive en presente. Me van a cagar, activo el colon. Ujú. Por las dudas, para atajarme a ese bocado sucio, inabsorbible, ¿sí? Del colon. Y entonces ahí tenemos, bueno, recto sigmoides, que ese sí es el conflicto de mierda, ¿no? Shit conflict, la situación Ujú. literalmente de mierda. Y por último, bueno, ahí tenemos, bueno, perdón que me salté las etiquetas diagnósticas, ¿no? Pero tenemos en el anterior, ¿querés poner el anterior y repasamos Pongo la rápidamente? anterior, Pero sí. bueno, tenemos, bueno, acuérdense que ahí tenemos, por ejemplo, Bueno, toda la colitis inflamatoria, la colitis ulcerosa, eso serían entradas y salidas del ciclo. Este, la celiaquía es más del intestino delgado, la colitis, la diarrea, los cólicos, el colon irritable, ¿no? El colon irritable, bienvenidas todas. Eso es no poder manejar bien eso que me cayó, ¿no? Como el culo. Como digo yo, te cayó como el orto, mamá. ujú. Mi mamá tiene colon irritable. Ya puedo predecirle cuándo va a tener el episodio de diarrea. Y el cáncer de colon, que tendría que ver todo con distintas variantes de esta segunda ley, de esta brújula, y también distintas masas conflictuales. Recuerden, de todas maneras, que de alguna manera los humanos torturamos a la biología, ¿sí? La intención de la biología jamás es obstruir un órgano, jamás es llegar a esos puntos. Los conflictos en la biología se resuelven en 15 minutos, no se resuelven en toda una vida. Por lo cual las adaptaciones son pequeñas, ¿sí? Y la vuelta a foja cero es pequeña, por eso el cáncer en la naturaleza es raro, Y la ¿sí? intención de las 5 leyes es destorturar la biología, ¿no? Claro, ¿no? Porque justamente al comprender por qué el cuerpo se pone a hacer ese programa, en lugar de la psique, ¿no? Porque es como que nos vino a salvar las papas de algo que la psique no pudo gestionar, es, bueno, a ver, ¿qué tengo para aprender de esta situación y gestionarlo en el nivel en el que corresponde, ¿no? Como humano que soy, que es psique, para que pase al programa lo mínimo indispensable o cero. Claro. Y en esa situación donde no, bueno, también empezar a detectar si podemos, ¿no? Que son difíciles porque son inconscientes, porque estamos acostumbrados a bancar cosas. A veces hay situaciones de las que nos tenemos que ir, nos tenemos que abrir, que no hay forma de ganar, ¿se entiende? O sea, entonces, esto más que todo para tenerlo en cuenta, ¿no? Nunca la intención de la biología es matarnos, absolutamente no, pero le pedimos que, no sé, hacer 40 kilómetros en la ruta, va, 40 kilómetros, hacer toda la ruta 40 con la misma rueda, o sea, es como que llega un punto que la cosa ya no está pensada la máquina para abusar tanto de ella. Bueno, entonces pasamos a la última parte del colon, ahí tenemos también, bueno, cáncer de colon es el más frecuente del recto sigmoideo, los divertículos que tienen que ver también con entrada y salida, ya acá hay un componente muscular, mucho, mucho que tiene que ver con los componentes musculares y todo eso, cuando tienen que ver con estos problemas crónicos, muchas veces tienen que ver con, a veces con mismo etiquetas diagnósticas, ¿no? Que dicen, usted tiene un problema ahí, y ahí empieza, no soy apta. Y el no soy apta desarma el músculo estriado muchas veces y el músculo en su totalidad. Bueno, el estreñimiento, de vuelta, acuérdense, ¿no? En general, a ver, como regla general, la mayoría de las diarreas son de alivio, ¿sí?
arrancó el colon en velocidad rápida porque estaba frenado antes para tratar de manejar esa situación. Bueno, arrancamos, ya está, resuelto, listo, ya tomé la decisión, vamos adelante, listo, ya decidí que me quedo, que no, o se resolvió la situación o lo que sea. Aparece la diarrea. Hay una sola diarrea que es de fase activa y la conocemos todos y es el CAPRES, el cagazo preexamen. Esa es la diarrea de bombas afuera, ¿sí? Quiero estar livianito porque tengo que correr la maratón. Es la del pájaro que toma vuelo, caga, ¿sí? Se libera del peso que no hace falta. Después todo el resto de las diarreas no, son diarreas de alivio, ¿sí? Por eso yo en general, viste, pregunto, bueno, pero, y es muy fácil darse cuenta, esa diarrea donde ustedes tienen las manos frías, donde están estresados, esa diarrea de estrés, ¿sí? Y ahí, ¿qué hay que hacer? Y bueno, bajar. En cambio, la diarrea de alivio, bueno, ahí ¿qué hay que hacer? Bueno, subir un poco. Ahí uno da, digamos, medicaciones para ayudar a que eso sea más lento, ¿sí? Pero tiene que ver con alivios. Bien, y las hemorroides ya tendrían que ver. Las hemorroides son un tejido, no son un vaso, ¿sí? Son un tejidito que arregla en la zona del ano. El ano es ectodérmico, ese último pedacito que hay del recto, tiene de vuelta epitelización ectodérmica, úlcera en fase de estrés, en alivio rellena con inflamación, eso se llama hemorroide, la inflamación, el alivio, y el conflicto es... Perdón, como todo esto, pica, arde, duele. Tiene cableado de piel ¿No? externa, molesta igual que la piel cuando se arregla, ¿sí? Arde y pica cuando se están arreglando, ¿sí? Y en el medio pueden estar las puntaditas, que son lo más molesto de todo, que sería la epicrisis. Recto, esa última parte del recto, ectodérmica, es el opuesto al conflicto de ira territorial que manejaba esos relés. ¿Se acuerdan que nombramos bulbo, curvatura, todo eso? Bueno, del otro lado está el control del recto. Y generalmente es un enojo, pero nosotros le decimos conflicto de indecisión. No sé de qué lado ponerme, no sé de qué decisión tomar, de qué bando ponerme, dónde poner el No sé culo. dónde poner el culo. Exacto, pero siempre tiene que haber un componente de bronca. Hay un componente de enojo en la hemorroide, ¿sí? Y obviamente que, bueno, cuando es muy, muy intenso, qué sé yo, puede aparecer el relleno puede ser más intenso, pero desde este modelo, todo relleno no puede tener mote de cáncer, obviamente, porque es un relleno, no es nuevo. Cáncer, por definición, tiene que ser nuevo. Es un tejido de más, no algo que se fue y vuelve. Pero de todas maneras, también existe esa etiqueta en la medicina oficial cuando el programa es muy intenso. Bueno, entonces Esto ya lo ahí vimos. ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Sí, Bueno, ya esto es estamos. todo lo que vimos, ¿no? Sí, esto es todo lo que vimos. El recorrido de todo, los síntomas de todo, ¿sí? Y después lo pongo, ¿no? Pero esto que Sí. habíamos agregado al Esto es para final tener con en Feli. cuenta, ¿no? Para desmistificar el tema de la fibra. Mentira, no necesitamos fibra para ir de cuerpo. La fibra es muy buena para irritar el colon, pero estas son las cuatro cosas. O sea, si ustedes piensan, bueno, me puede faltar algo, desde el punto de vista nutricional, para que un intestino funcione bien, agua, magnesio, sal y grasa. Grasa preferentemente saludable, o sea, que venga de comida de verdad, no procesada, margarina, girasol, aceite de girasol, aceite de soja, bueno, el de soja puede ser un buen aceite, pero digamos, el que viene de semillas, ese que lo venden en el supermercado y que todo el mundo dice usa ese porque no tiene colesterol, eso guárdenselo para el radiador, no sé, para el auto, o la cerradura. Fritolín ni les cuento. Eso no es El comida. triptolín es WD-40. Es WD-40, sí, exactamente. Después, de hecho, me gusta más el WD-40 que el Fritolin. Bueno, y el magnesio, hay muchos vegetales que tienen magnesio, la palta mismo tiene magnesio, pero de última, bueno, se puede suplementar con magnesio, ¿sí? Rica en proteínas, baja en carbohidratos. La La palta es rica cetogénica. en grasas y No, la carbohidratos. cetogénica. Ah, ¿la qué? Perdón, porque había dicho otra cosa, Helio, de la cetogénica. La cetogénica, bueno, sí, la cetogénica es una dieta alta en grasas, moderada en proteínas, baja en carbohidratos. Si haces mucha proteína, no es cetogénica. Bueno, Yo les voy a cortar la grabación, así que un beso a bueno, todos los que van a ver la grabación. hasta luego, Nos gracias quedamos por charlando. ser entendido.